Muy buenos días. Vamos a resolver un problema de fluoroscopía. Tenemos aquí el planteamiento. Dice, un tubo intensificador de imágenes tiene un diámetro de 22 centímetros. Su diámetro de salida es de 2.2 centímetros. Bueno, aquí seguramente quiso decir diámetro de entrada, ¿verdad? Y un diámetro de salida de 2.2 centímetros durante un estudio de abdomen. Inicialmente llegaron al fósforo de entrada aproximadamente 2.3 por 10 a la 19 rayos X de un espectro diverso de energías. Entonces, hay que ir identificando las cantidades, ¿verdad? Voy a ir poniendo por acá los datos. Serían diámetro de entrada 22 centímetros, diámetro de salida 2.2 centímetros y dice aquí que llegaron aproximadamente 2.3 por 10 a la 19 rayos X. O sea, estos serían los portadores de señal en la entrada, los rayos X. Entonces, esto sería, a ver, le podemos llamar así, ¿verdad? RX simplemente. Ya se sabe que son de entrada y serían 2.3 por 10 a la 19. Dice que son de un espectro de energías diverso y además dice por el fósforo de salida se obtuvieron 5.7 por 10 a la 21 fotones. Entonces estos serían los fotones en la salida. 5.7 por 10 a la 21, ¿verdad? Luz visible. Ahora, el ritmo de exposición de entrada resulta 71 miliromen por segundo y la iluminación en el fósforo de salida es de 187 candelas por metro cuadrado. Entonces, estas otras dos cantidades serían ritmo de exposición 71 miliromen por segundo y la iluminación, le vamos a poner L de luz, ¿verdad? En la salida sería 187 candelas por metro cuadrado. Entonces ahí está. Hay que entender cada una de estas cantidades y para eso vale la pena hacer un diagrama. Entonces podemos recordar lo del diagrama, ¿verdad? Este es el tubo intensificador de imagen. Más o menos tiene una forma así. Aquí está la salida, aquí está la entrada. Dice que son 22 centímetros en la entrada, el diámetro de entrada. El diámetro de salida dice que son 2.2. Las imágenes a uno le ayudan a entender bastante. Dice que entran aquí 2.3 por 10 a la 19 en rayos X, entonces entran aquí, ¿verdad? Todos los rayos X y dice que salen por el fósforo de salida 5.7 por 10 a la 21, o sea, por aquí salen esos fotones, ¿verdad? De luz visible. Ahora, el ritmo de exposición de entrada, también ese lo colocamos aquí, ¿verdad? Sería RE, ritmo de exposición, o sea, esto es dosis. Es decir, pasa por el paciente y al receptor, ¿verdad? Llega esta cantidad en miliromen, es radiación. Mientras que aquí esto es la luz, ¿verdad? La luz en la salida. 187 candelas. Entonces, bueno, ¿qué nos preguntan? ¿Cuál es la ganancia de flujo para este caso especial? Ganancia de flujo tiene que ver con número de partículas o portadores de entrada. ¿Cuántos portadores hay en la entrada y cuántos en la salida? Los portadores en la entrada son los rayos X. Los portadores de la señal a la salida son
los fotones, ¿verdad? Entonces, simplemente la ganancia de flujo sería, a ver, GF sería simplemente la salida entre la entrada. Entonces sería 5.7 por 10 a la 21 entre 2.3 por 10 a la 19. O sea, ya en fórmula sería Fs entre Rx. Entonces, aquí podemos simplificar un poco porque 10 a la 21 y 10 a la 19 tienen la misma base, solamente son dos ceros de distancia. Entonces sería básicamente 5.7 por 10 a la 2 entre 2.3. Eso sería el valor, ¿verdad? 5.7 por 10 a la 2 entre 2.3. O sea, 570 entre 2.3. Eso sería la operación, ¿verdad? O sea que sería como que 250 por ahí, pero ya lo vamos a sacar en la calculadora. Ahora, ¿qué más preguntan? Dicen, ¿cuál es la ganancia de reducción? La ganancia de reducción nos dice cuánto se gana por el simple hecho de que el diámetro de salida es más pequeño que el diámetro de entrada. Entonces, la ganancia de reducción sería simplemente el diámetro de entrada entre el diámetro de salida al cuadrado. O sea, diámetro de entrada serían 22 centímetros entre 2.2 centímetros, ¿verdad? Entonces se eliminan las unidades y nos quedaría 22 entre 2.2 es 10. Ahora, esto es al cuadrado, ¿verdad? Entonces sería 10 al cuadrado, o sea 100. Esa sería la ganancia de reducción. Ahora, con respecto a la ganancia de esta otra ganancia, ¿verdad? Pues habría que hacer el cálculo. Aquí tengo una calculadora, permítanme. Bien, entonces esta operación 570 entre 2.3, esto nos da 247.8. Las ganancias no tienen unidades, ¿verdad? Son simplemente ganancia, el concepto es cuánto se incrementa algo, ¿verdad? Entonces son un factor más que un coeficiente. Hay diferencia entre factor y coeficiente. El factor no tiene unidades, el coeficiente sí. Entonces esto es solamente un número, ¿verdad? Esa es la ganancia de flujo y esta es la ganancia de reducción, miren, sin unidades. Luego nos preguntan cuál es la ganancia de brillo. La ganancia de brillo es toda la ganancia en general, sea por reducción o sea por flujo. Y como las dos se combinan, porque al mismo tiempo de que el diámetro aquí es menor y por eso, solamente por eso hay una ganancia, y también hay más partículas a la salida que a la entrada, o sea, es la ganancia de flujo, al final los dos efectos se combinan y dan la ganancia de brillo. Entonces, esa ganancia de brillo simplemente es la multiplicación de ambas ganancias, ¿verdad? Ganancia de reducción por ganancia de flujo, o sea, 100 por 247.8. Entonces recuerden, la ganancia de flujo es una ganancia física, ¿verdad? Que tiene que ver con toda la física del diseño para que haya más partículas en la salida que a la entrada. Mientras que la ganancia de reducción es más que todo geométrica, ¿verdad? Entonces, 100 por 247.8, solo movemos el punto para acá. Y entonces nos daría 24780, ¿verdad? Entonces serían 24.780. Entonces sería esto es una gran ganancia, ¿verdad? Una gran ganancia de brillo. Y luego, ¿cuál es el factor de conversión
de radiación a luz. Entonces ahí básicamente es cómo se convierte la radiación a luz, ¿verdad? ¿Cuál es la tasa de conversión entre la radiación y la luz? Entonces, para este caso, solamente tenemos que ver cuánto es la luz que obtenemos y cuánto es la radiación que invertimos. Y esos son estos dos datos, ¿eh? Esto es la luz que obtenemos y esta es la radiación que invertimos, ¿verdad? Entonces, el ritmo de exposición de entrada es la radiación. Y en este caso, la iluminación del fósforo de salida es pues, la luz. Entonces, ese factor de conversión es simplemente la división entre estos dos números. Sería factor de conversión, sería el LS entre el RE, o sea, iluminación en el fósforo de salida entre la exposición, ritmo de exposición de entrada. Entonces, tendríamos 187 candelas por metro cuadrado entre 71 miliröntgen por segundo. Entonces, eso nos va a dar un número y nos va a dar con estas unidades, miren. Entonces, en realidad, ahí dice factor de conversión, pero en realidad esto sí que sería un coeficiente, porque sí tendría esas unidades. Entonces, 187 entre 71, vamos a ver. 2.63. Entonces, vamos a poner 2.63. Ya se estaba acabando el otro marcador, 2.63, y las unidades se quedan todas esas, ¿verdad? Candelas, metro cuadrado, miliröntgen segundo, ¿verdad? Entonces, eso sería el resultado. Creo que no hay otra pregunta más, ¿o sí? A ver. Luego, si luego el radiólogo decide enfocarse en el páncreas usando una colimación de 13 centímetros de diámetro, pero buscando mantener el mismo nivel de iluminación en el mismo tamaño de monitor, ¿cuál sería la magnificación observada? Bueno, entonces aquí simplemente dice que básicamente en vez de usar los 22 centímetros, solo va a usar 13 centímetros en la entrada, ¿verdad? Porque solo se está enfocando en el páncreas. Entonces sería aquí 13 centímetros en vez de 22. Sin embargo, el monitor de salida, o sea, de aquí esto viene a un monitor. El monitor va a medir siempre los mismos 22 centímetros, ¿verdad? Entonces, lo que aquí mide 13 centímetros, en el monitor va a medir 22 centímetros. Por tanto, va a haber una magnificación. Entonces, esa magnificación, ya llené la pizarra, entonces lo voy a poner por aquí. Simplemente sería la relación entre el tamaño de la pantalla, que siempre seguiría siendo 22 centímetros, y el tamaño de lo que estás obteniendo, que serían 13 centímetros. Esa proporción entre esas dos cantidades. Entonces, 22 entre 13. 1.69. Entonces, ese sería el factor de magnificación. Y como ven, no tiene unidades también, es un factor, no es un coeficiente. Los coeficientes tienen unidades, los factores no. Ahora, veamos. Luego dice, con los datos de la pregunta anterior, ¿en qué proporción aumentaría la dosis al páncreas en el modo de magnificación? Bueno, entonces, el asunto aquí es que como hemos reducido el tamaño de la entrada, entonces ya no es la misma cantidad de brillo, ¿verdad?
en la entrada la misma cantidad de portadores de señal, o sea, los portadores de señal son disminuidos debido a que disminuye eh, el diámetro, ¿verdad? Y los portadores de señal disminuyen al cuadrado del diámetro. ¿Por qué? Porque supongamos que llegan la misma cantidad de portadores de señal por centímetro cuadrado. Por ejemplo, 10 rayos X. Vaya, 10 rayos X por centímetro cuadrado. Si reducimos el diámetro, lo que reduce es el área. Y el área depende del cuadrado del diámetro. Entonces, al reducir el área, en esa misma proporción va a reducir la cantidad de elementos de señal. Entonces, en ese sentido, en lo que pensamos ahora es en el área, la relación entre el área inicial y el área final. De esa misma manera va a reducirse la cantidad de fotones y vamos a tener que compensarlos. Entonces, para compensar eso, vamos a poner aquí como, para ponerle el nombre a la variable, vamos a... Ok, sería aumento de dosis, lo vamos a poner A sub B. Entonces sería el aumento de dosis, que básicamente sería como un aumento en MAS que tenemos que hacer, o de KBP. Entonces, ese aumento va a ser proporcional a las áreas, ¿verdad? Entonces, tendríamos que poner aquí el área inicial, que va a depender del diámetro, o sea, vamos a poner diámetro de entrada normal entre el diámetro de entrada primo, que sería el diámetro de entrada nuevo. Entonces sería 22 centímetros entre 13 centímetros. Pero recuerden que aquí en realidad es el área de lo que estamos tratando. Obviamente que aquí van a haber otros factores para sacar el área, un pi o algo así, pero nos vamos a concentrar en el diámetro. Entonces, esta proporción entre los diámetros nos va a dar aproximadamente en cuánto tiene que aumentar la dosis para que el brillo no sea afectado y que al final la pantalla tenga un brillo razonable. Entonces sería 22 entre 13 y luego al cuadrado. A ver, esto mismo al cuadrado. Entonces tendríamos que poner 2.86. 2.86. Ese es el valor, cómo aumentaría la dosis. Entonces, si la dosis era 1 microgray, ahora la dosis va a ser 2.86 micrograys, ¿verdad? Esa es la proporción. Lo que pasa es que, obviamente, aquí solo va a afectar al páncreas. Mientras que, cuando lo tenía grande, iba a aumentar a todos los órganos. Iba a irradiar a todos esos órganos cercanos. Entonces preferimos nosotros irradiar solamente al objeto que necesitamos ver, o sea, donde necesitamos sacar un diagnóstico, solo ese órgano vamos a irradiar. Aunque lo irradiemos con más dosis a ese órgano, no importa porque es el órgano de interés, o sea, por algo estamos sacando esa imagen, porque nos interesa hacer un diagnóstico, mientras que el resto de órganos no nos interesan, así que no los vamos a irradiar. Entonces, ¿qué más? Tendríamos una pregunta, ¿cuál sería? Ya. Bueno, lo otro, las otras preguntas, se pueden hacer más preguntas, pero fueron eliminadas porque, porque no, normalmente, ya cuando tenemos una magnificación o cuando estamos haciendo este tratamiento ya una región específica, no necesitamos sacar otra vez el factor de exposición ni nada de eso, ¿verdad? Entonces, un ejercicio de fluoroscopía de estos temas básicamente quedaría así, ¿verdad? Es de entender básicamente qué es lo que pasa cuando reduces el diámetro de entrada, ¿verdad? Qué es lo que pasa con las ganancias, tanto de brillo, de flujo. Y con entender esto,
entendemos, ¿verdad? Lo básico y lo más importante de la fluoroscopía.